has hecho tú por mí. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo el pastor Ricardo Pichardo con una pequeña reflexión para este día. Hemos estado hablando cada fin de semana en nuestra iglesia acerca de las buenas nuevas para un mundo en crisis. Y hemos llegado a la conclusión que la crisis más grande que vive el ser humano es la crisis que causa el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, una persona en pecado y sin Cristo va rumbo a la destrucción, va rumbo a la muerte. El día de ayer hablamos acerca de la urgencia del evangelismo. Es algo que la gente enormemente necesita, está enormemente urgida porque usted y yo le demos un mensaje de esperanza en medio de su gran crisis causada por el pecado. Quiero reflexionar nuevamente acerca de esta urgencia y hacerlo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10. Primeramente, el apóstol Pablo en el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí habla el apóstol Pablo que la gente para experimentar la salvación tiene que buscar, tiene que clamar, tiene que confesar con su boca a Jesucristo. Pero más adelante el apóstol Pablo, recordando al profeta Joel, dice en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar habla de un reconocimiento, habla de un clamor. Y el clamor solamente es de aquella persona que está desesperado. Y de verdad, gente a su alrededor, aunque usted no se dé cuenta, aunque no lo expresen explícitamente, están desesperados por la crisis que están viviendo a causa del pecado en su vida. Están desesperados porque van rumbo a la destrucción. Dice la Biblia, todo el que confiese, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero viene a continuación el apóstol Pablo a hacer algunas preguntas de el por qué mucha gente no ha vuelto a Dios. Dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y son como una cadena de preguntas que en algún lugar parece ser que el apóstol Pablo quiere que reflexionemos por qué en algún lugar o en qué lugar esa cadena se está rompiendo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Son preguntas lógicas que se establecen como eslabones uno tras otro. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Efectivamente, no van a buscar a aquella persona del cual no tienen conocimiento, y el creer habla de tener una relación, no solamente un conocimiento, sino de tener una relación. ¿Cómo van a invocar a aquel al cual no conocen en una relación personal y cercana? Dice la pregunta siguiente o el siguiente eslabón, ¿y cómo creerán el aquel de quien no han oído? Hoy en día hay alrededor del mundo cantidad de personas que jamás han oído siquiera que ha existido Jesucristo. La siguiente pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? La Biblia nos enseña que usted y yo como creyentes somos comisionados, somos encomendados a dar testimonio hasta lo último de la tierra. Pero el verso siguiente, en el verso 15, la pregunta que aparece ahí es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si nosotros hacemos una reflexión de dónde se está rompiendo esa cadena, vea la última pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién es el que envía a predicar? El Señor. Nuestro Dios es el que envía. Entonces, Dios sigue enviando hoy en día, ayer y mañana, sigue enviando personas a predicar el Evangelio. Cada persona que tiene un encuentro con Jesucristo es comisionada, es encomendada a llevar el mensaje de vida nueva, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio a todo lugar. Entonces, quiero ser bien claro en esto. Dios no ha roto el eslabón. El eslabón lo han roto algunos cristianos que se han quedado callados. Hace tiempo le decía, imagínese que usted tiene la medicina para el COVID
Y usted dice, bueno, la voy a guardar para cuando yo la necesite. Han muerto millones de personas por causa del COVID. Y si usted tuviera la medicina, ¿cómo cree que se vería? Como un egoísta. La Biblia dice que usted tiene la más grande medicina para la más grande crisis del ser humano, para el más grande mal que está enfrentando la gente, que es el pecado. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más la medicina de Dios, más la respuesta de Dios al pecado, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted ya tiene a Jesucristo en su vida, si usted ya tiene a través de Jesucristo la salvación en su vida, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Nuestro Dios no ha roto la cadena. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor sigue enviando y sigue enviándolo a usted y sigue enviándome a mí. Pero dice la pregunta última del verso 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El día de hoy yo encuentro a muchos creyentes con grandes planes, enormes planes, pero dentro de sus planes no han incluido los planes de Dios. Y Dios sí los ha incluido a ellos en sus planes. Pero a veces estamos tan distraídos que dejamos a un lado las cosas verdaderamente importantes de la vida. La vida de las personas no creyentes está en juego. Y yo creo que usted y yo debemos de tomar esto con toda seriedad. Debemos de tomar con seriedad el llamado de Dios a que vayamos y llevemos el mensaje para que la gente oiga, para que la gente conozca, para que la gente invoque, clame el nombre del Señor Jesucristo en su necesidad, en su crisis y encuentre salvación y vida eterna. ¿Usted lo hará? ¿Va a tomar con seriedad el llamado de Jesucristo a la predicación del Evangelio? Le animo a que reflexione en este día y tome una decisión. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día.